¿Qué tal? Muy buenos días, estimados amigos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Este día, esta mañana y el día de mañana estaremos con ustedes en un programa de actualización. Este día iniciaremos con la parte, bueno, son varios temas que vamos a abordar y quisiera en esta ocasión, pues estoy aquí de padrino, debutando en CADEFI, a todo un profesional en la materia del área tributaria. Es mi querido Fabián Ramírez Avendaño. Ahora sí, quien es que sea yo su padrino, le voy a dar su patadita como pasan los actores, en las actrices, en las novelas o en la televisión. De verdad, escúchenlo, es muy profesional, es muy capaz, tiene muchos conocimientos, tengo años de conocerlo, ha sido uno de mis alumnos y pues hay que darle paso a las nuevas generaciones, los que nos vienen sucediendo, y qué mejor que él que nos ayude, y en un día, digamos que, pues no memorable, pero pues es un día más, pero pues es un día simbólico para mí, por ser mi cumpleaños. Muchas gracias a CADEFI por haber mandado ese videíto donde me felicitan todos los compañeros expositores. Muchas gracias a Javier por la confianza, Javier. Vas a ver que este muchacho es muy capaz, muy capaz, muy conocedor de los temas. Hemos trabajado juntos, ¿verdad, Fabián? Así es, maestro. Trabajamos en el área de investigación. Así ¿te es. acuerdas? Ahí estuvimos, bueno, hemos estado un rato trabajando. Entonces, van a ver la capacidad, ahora sí que no es lo que yo les diga, sino lo que ustedes vean. Ya saben, siempre estábamos abiertos a las preguntas, a las dudas. Por favor, háganos llegar sus preguntitas para darles respuesta. Esperemos que la pregunta sea, si no salimos al pan, eso ya es más personal, pero de ahí en fuera, todo lo que se les pueda ocurrir o necesitar en cuanto a los temas, pues estamos para servirles. Pues muchas gracias, y sin más preámbulos, los dejo en manos de Fabián. Yo estaré aquí con él, apoyándole si es necesario, que no creo, pero bueno, por si las dudas. Es Fabián Ramírez Avendaño, recuérdenlo. Les aseguro que con el tiempo va a ser uno de los íconos de este país. Tiene muy buena capacidad, muy buena actitud, es muy estudioso y la verdad estoy seguro que no los va a defraudar. ¿Okay? Gracias a Javier, una vez más te digo por la oportunidad, Javier, por dejarme presentar a este joven que viene empujando muy bien, y gracias a la comunidad CADEFI por aceptarnos y seguirnos prefiriendo. Muy bien, mi querido Fabián, pues bienvenido. Muchas gracias, maestro, muy amable, muchas gracias a CADEFI, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos brindan. Vamos a estudiar hoy con el maestro. Yo siempre he dicho que pues es una clase, ¿no? Realmente aprendemos todos, sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, pues van a enriquecer la clase. Vamos a empezar hoy con Código Fiscal de la Federación. Vamos a ir vamos a ir avanzando, cambiándonos de diversos temas de Código Fiscal de la Federación. Esperamos que la información que les vamos a proporcionar, los comentarios que les vamos a proporcionar, pues les sean útiles, les sean prácticos. Vamos a manejar el día de hoy temas contables, algunos temas también jurídicos, obvio relacionado con parte de las modificaciones que ya se han venido dando. Algunas ya muchas gentes las han estudiado a través de diversos cursos que CADEFI ha impartido o viene impartiendo en todo este tema de la capacitación. Esperamos sus dudas, esperamos sus comentarios e iniciamos. Yo les denominé el material que se les va a hacer llegar por casos. Nos vamos a ir cambiando de casos. Les dejamos nuestro comentario, nuestra aportación, lo que nosotros hemos estudiado de cada caso en particular. Ok, empezamos con el primero, responsabilidad solidaria. ¿Qué pasa el día de hoy con la responsabilidad solidaria? Principalmente el IMSS. Ya hemos tenido casos donde el IMSS
ya está girando el crédito fiscal al socio accionista de las empresas. Uno de los puntos que se duele el IMSS al día de hoy en el tema de la responsabilidad solidaria es que supuestamente no localiza a la empresa. No localiza a la empresa en el domicilio fiscal, en el domicilio de la obra, tratándose en materia de la construcción, y ya está el IMSS notificando de manera directa al socio accionista el crédito fiscal. Nosotros les dejamos estos puntos en el tema de la responsabilidad solidaria. Fíjense, nosotros encontramos en el tema del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación que los socios accionistas, que son principalmente ahorita los que al IMSS les está molestando con los créditos fiscales, maneja una responsabilidad solidaria respecto de la participación en el capital de la sociedad durante el periodo de que se trate. Y ya ustedes saben todo el procedimiento que establece el 26, fracción D, tratándose de la responsabilidad solidaria del socio accionista. Yo quiero, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en otras fracciones del artículo 26, como en la fracción 17, en el tema de los asociantes de actividades de la asociación en participación. Fíjense la diferencia que tenemos en las fracciones de Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, en la fracción 17, si hay una responsabilidad de los asociantes, pero sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en participación. Responsable solidario en asociación en participación tiene un límite, sí. ¿Cuál es? La aportación hecha a la asociación. En sociedades escindidas, ¿qué pasa? En sociedades escindidas hay una responsabilidad, sí, pero sí, sin que la responsabilidad exceda del valor de capital de cada una de ellas. En la fracción 12. Socio accionista en la fracción 10 también tiene una limitante, sí, la participación que tenía en el capital social. Y, por ejemplo, liquidadores y síndicos, ¿hay una limitante? Sí, por las contribuciones causadas o no retenidas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la dirección, la gerencia o la administración única de la persona moral? Si nosotros analizamos la fracción tercera del artículo 26, ¿qué pasa con esta responsabilidad solidaria para este tipo de personas? Que es nuestro caso, en donde todo el crédito fiscal que supuestamente no pagó, no enteró la persona moral, y cuando no la encuentran ya en el domicilio, bajo el supuesto de que no está localizada, ¿qué dice el IMSS? Ok, yo te liquido administrador, gerente general, pero por la contribución causada, por el 100% de la contribución causada. Desde nuestro punto de vista, ¿cuál es el problema de ilegalidad que tiene ese artículo 26? Si nosotros comparamos las otras fracciones, yo les puse aquí en el material algunas fracciones como ejemplo únicamente, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el director, el gerente, el administrador único de las personas moral? El artículo 26 no les establece una limitante, no les establece un tope. En las otras figuras que integran las personas morales sí hay una limitante respecto del capital, sí hay una limitante en la AMP respecto de la aportación. Y si tú haces ese ejercicio del artículo 26 de cada una de las fracciones, va a haber una limitante de cuánto es la responsabilidad que tiene la persona integrante de las personas morales. Pero tratándose del director, del gerente, del administrador único, es responsable solidario por la contribución causada o no retenida. Es decir, es por el 100% de la contribución. Esto, desde nuestro punto de vista, no es correcto. No es correcto que en otras fracciones del 26 sí se establezca una limitante, sí se establezca un tope de esta responsabilidad solidaria. No así tratándose del director, del gerente o del administrador único. Son cuestiones que tenemos que obvio, que manejar. Esto ya va a ser una cuestión de tribunales. Aquí la recomendación es, primeramente, tengan a las empresas debidamente localizadas, tengan a las empresas
al corriente, a pesar de que están suspendidas, recordemos de que debe haber domicilio fiscal para la guarda de la contabilidad, para recibir o oír notificaciones, y no vayan a tener este problema que alguna autoridad quiera fincarle el 100% bajo el supuesto de que no encuentra a la empresa o que no pudo notificarle el procedimiento administrativo de ejecución, o en su caso de que no encuentra al socio accionista, vaya a quererle notificarle el 100% del crédito fiscal al administrador, al gerente o al administrador único de la empresa persona moral. Desde nuestro punto de vista, este artículo 26 tiene un tinte de ilegalidad en ese sentido, al no tener un tope respecto de la responsabilidad solidaria con este tipo de personas. Y ya hay criterio de cómo debe proceder la autoridad en este tema al quererle fincarle la responsabilidad solidaria al administrador, al gerente. Aquí les dejo esta tesis de cómo debe de proceder la autoridad para que pueda esta responsabilidad solidaria ir y notificarle a la persona. Si no lleva a cabo este procedimiento, que también es algo de lo que adolece estas notificaciones, porque lo único que hace en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, perdón, ya es ir y notificarle el crédito como si él fuera el sujeto directo de la contribución. No, ya hay criterio de los tribunales cómo deben de proceder, cómo deben primero de requerir de pago o embargo a la persona moral, si ésta no señaló bienes, si no tiene bienes, si es insolvente, cómo debe proceder para fincar un crédito ya a algún responsable solidario. En la práctica lo está haciendo la autoridad, no está llevando a cabo el procedimiento. Va de manera directa y le notifica a la persona administrador, gerente, socio accionista, el crédito fiscal, que en su caso no pudo cobrarle el instituto a la persona moral. Ok, vámonos con otro tema también de Código Fiscal de la Federación, y algo también que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué pasa con algo que nos consultan mucho, principalmente en los cursos, es la descripción del comprobante? ¿Qué pasa con la descripción del comprobante? ¿Qué pasa si mi comprobante es erróneo? ¿Qué pasa si no es correcto? Miren, nosotros hemos dicho, ya hay varias tesis al respecto de los requisitos del comprobante. Recordemos que al día en materia de comprobantes ya está configurado a través de catálogos, a través de claves, casi un 60% del comprobante son claves. Ya están predeterminados. ¿Qué campo si tú tienes libre para señalar en el comprobante? La descripción. La descripción en el nodo, tú tienes 1000 caracteres para describir el comprobante. Aquí, ¿qué recomendación te queremos dar en materia de comprobantes? El artículo 29A te maneja muy claro que en materia de comprobantes tú tienes que señalar la descripción del servicio. La descripción del servicio, ya hay varias tesis de tribunales, hay jurisprudencia como la que te pongo en pantalla, perdón, y incluso esto subió a Suprema Corte. Hay una jurisprudencia, ahorita la vamos a comentar, en Suprema Corte respecto de la descripción. ¿Qué pasa con el tema de la descripción? Hay jurisprudencia que la descripción debe arrojar un acercamiento, cualidades, gracias maestro, muy amable, cualidades, circunstancias que contengan los elementos que le permitan conocer a la autoridad y a terceros cuál es el concepto de la erogación. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Hay jurisprudencia en ese sentido de la descripción suficiente. Descripción implica arrojar los elementos objetivos suficientes, una idea clara de los servicios. Esto es tratándose de servicios, porque recordemos que el reglamento de código incluso te pide que tú señales la marca, tú señales modelo, tú señales características. Aquí no es en una enajenación de bienes. La recomendación que te queremos hacer y lo que encontramos en facultades de fiscalización es que la descripción es muy escueta, es muy genérica. Sí. Tratándose del servicio, tiene que arrojar los elementos, idea de suficiencia. Describir implica señalar elementos objetivos, cuantitativos, elementos suficientes del servicio. Mira,
A veces nos preguntan, oye, me equivoqué en la clave, a lo mejor de unidad, le pusiste ACT actividad y era una pieza. Para nosotros, ¿eso puede tener una relevancia en el tema del rechazo de la deducción? No. Pero para nosotros, uno de los nodos del comprobante que sí me debes de cuidar es tratándose de la descripción de servicios. Ahí sí tienes, en nuestra opinión, tienes que señalar de manera clara, de manera precisa. Incluso hay otra jurisprudencia que dice que no es válido acudir a contratos, porque el 29A dice que la descripción debe estar contenida en el mismo documento, no en otro documento. Esto ya llegó a la Corte. Esta es la jurisprudencia que el comprobante debe contener la descripción del servicio. ¿Sí? Obvio, esta jurisprudencia dice que si hay pormenores, eso sí pueden constar en un documento distinto, pero de manera general la descripción debe estar en el comprobante. Incluso, si tú me checas las revistas del año pasado del tribunal, la de enero y la de julio, hay 3 jurisprudencias. Son unas jurisprudencias muy interesantes porque subió a tribunales la enajenación de la sal. Subió a tribunales la enajenación de la sal. Una empresa pidió devolución de la sal y dijo la autoridad, a ver, la empresa está pidiendo devolución del IVA, enajena sal, producto destinado a la alimentación. Como la empresa está haciendo una afirmación que esa sal está destinada a la alimentación, que lo pruebe. La empresa no pudo probar ese extremo en el juicio. No pudo probar que la sal que enajenaba a sus clientes, que los clientes los iban a dedicar para consumo humano. Si bien es cierto, y dijeron los magistrados en esas jurisprudencias de sala superior, dicen los magistrados, oye, que demuestre que esa sal que enajenó fue destinada para consumo humano. Y la empresa no lo pudo demostrar en el juicio. Y dijo los magistrados, es que la sal tiene diversos usos. Se utiliza en la industria, se utiliza en la industria para determinados procesos. Se utiliza para animales. Se utiliza también para consumo. La sal incluso la catalogaron de un suplemento, no propiamente de un alimento, sino le dieron incluso la característica de suplemento. No pudieron acreditar en esos juicios que la sal era destinada para la alimentación. Y el voto particular de un magistrado nos da la respuesta. Dice, mira, la empresa pudo acreditar que esa sal era destinada para la alimentación si en el comprobante se hubiera señalado que el producto era destinada para la alimentación, situación que no ocurrió. Y hay 3 jurisprudencias que dicen, que establecen, son jurisprudencias de sala superior, las puedes checar en las revistas de enero, de junio y de julio del año pasado, que dice que la sal, si no está destinada para consumo humano, o en su caso que no se acredite, estaría agravada a tasa 16. Mucho cuidado con esos criterios, porque ese criterio se lleva de la mano, por ejemplo, el azúcar. Uh-huh. El azúcar puede tener diversos usos, no necesariamente también, sí puede estar destinada para la alimentación, pero yo preguntaba, ¿qué otros usos le puedes dar al azúcar? Y por eso ya me decían unas compañeras que lo ocupan también como exfoliante, como mascarilla, cierto, el azúcar. Cierto. Lo utilizan en otras actividades. Vuelvo a lo mismo, todo eso va de la mano en que se describa de manera correcta en el comprobante, y más tratándose de servicios, lo que ampara la erogación. Es algo que me debes de cuidar mucho. Para nosotros, sí, cuidar todos los demás elementos del comprobante, ¿no? Pero el que ha tenido mucha trascendencia, hay jurisprudencias, hay una jurisprudencia de segunda sala que en materia de la descripción del servicio consta en el comprobante, precisamente porque la autoridad, y a veces uno forma parte de ese error, por así decirlo, cuando señalamos en el comprobante honorarios. Uh-huh. Ajá. Honorarios del mes. Honorarios del mes, ¿no? Ajá. Pero ¿eso qué describe? Así es. ¿Qué honorario en qué área? ¿En qué área gracias?
en qué área te prestó ese honorario, qué tipo de servicio te prestó. Ahí sí mucho cuidado, porque la autoridad ha tenido en su favor diversas jurisprudencias tratándose de la descripción del servicio en el comprobante. No ha quitado el dedo del renglón la autoridad. Si ve alguna descripción muy escueta, muy genérica, puede dar lugar a pie a que no cumpla con el requisito de la descripción del servicio y nos rechacen la deducibilidad del comprobante. Recordemos que el nodo de descripción en materia de CFDI tiene 1000 caracteres. Tú puedes describir de manera suficiente. Si no te alcanza una línea, agrégale otra línea a la descripción. Tienes la adenda donde tú puedes complementar y subir información. Tienes el nodo de leyendas fiscales en donde tú puedes complementar información para que a la autoridad le quede de manera clara y precisa qué tipo de servicio tú pagaste, erogaste con motivo de ese comprobante y no vayas a tener una controversia. Y segunda recomendación, si tú me vendes productos destinados a la alimentación, llámese sal, llámese azúcar, a lo mejor soy una panadería, vendo pasteles, no pierdas de vista ese engrose y lo que nos dijo ese magistrado. Si mi producto es destinado para la alimentación, señálalo en el comprobante. ¿Por qué? Porque para mí ya queda fuera de mi esfera jurídica qué uso le vaya a dar el cliente al producto. Vemos ahorita mucho, ¿no? Que muchas personas le hacen su cumpleaños al perrijo, ¿no? Y le hacen su pastelito, ¿no? Y el perrijo se come ahí, le muerde a su pastelito y todo. O sea, a eso va el extremo de esos criterios. A lo mejor yo vendo un pastel, para mí el producto está destinado para la alimentación, tasa 0, pero a lo mejor la autoridad dice, acredítamelo. A ver, ¿y yo cómo sé qué uso le va a dar el cliente? A lo mejor es para su perrijo el pastelito, y va a decir la autoridad, no, es que el pastel lo pueden ocupar para otra cosa, precisamente para el chilaquil, ¿no? Para su cumpleaños del chilaquil, le van a hacer su pastelito, su fiestecita. Entonces, no nos metamos nosotros solos en complicaciones. Cuando son productos destinados a alimentación, agrégale la leyenda al comprobante recordemos que si tú eres tasa 0, forzosamente vamos a tocar las puertas de la devolución en materia de IVA, y la autoridad vaya a retomar esas jurisprudencias que tiene a su favor de Tribunal Fiscal y vaya a decir, acredítame que lo que vendiste, que el pastel que vendiste se destinó a la alimentación. Mucho cuidado con eso, en hacer esas precisiones en el comprobante, y si llegamos a tocar las puertas de la devolución, no vayamos a tener un problema de rechazo o vayamos a tener que irnos a un litigio, todo por esa situación. Esos criterios son hasta un poco absurdos en mi opinión, maestro, porque hay un criterio normativo del SAT que dice que no eran, que todos esos productos destinados a la alimentación pues están a tasa 0 y no necesito probar o acreditar nada. Desgraciadamente en esos juicios, eso dice a veces la autoridad en sus criterios normativos o en alguna regla miscelánea. Por ejemplo, tenemos reglamento de IVA en materia también de que no necesito acreditar eso. Si el producto está destinado a la alimentación y ahí me hace un listado de qué productos están destinados a la alimentación y juegan de la tasa 0, yo ya no tengo que acreditar y probar un extremo. Si no, sería el absurdo de que yo llegue a la caja y me pregunte la cajera, Fabián, ¿qué uso le vas a dar a la sal? Y yo le diga, mira, pues ya me la estoy comiendo, mira, ya la estoy, o sea, ponme tasa 0. Si tú te llevas la sal y no me dices, no me pruebas qué uso le vas a dar, pues le voy a poner a tu comprobante tasa 16, porque yo no voy a saber como empresa qué uso o sea, ya sería llegar a un absurdo de acreditar algo que está fuera de nuestro alcance jurídico. Hay principio de derecho a lo imposible, nadie está obligado. Esta empresa se metió en problemas en el juicio al hacer una afirmación que no necesitaba probar porque el puro producto ya era destinado propiamente para la alimentación por su propia naturaleza. Hay normas oficiales mexicanas en materia de decir que este producto es un alimento y el uso que le dé al tercero, la ley no me pide acreditar ese extremo. Ok, mucho cuidado con el tema de la descripción del servicio. Incluso hay una regla miscelánea en ese sentido, la clave que más se acerque o se asemeje. Y esto viene de la mano con otra cuestión en materia de comprobantes. Yo siempre he dicho
que cuando un comprobante se le incorpora el certificado y el folio fiscal, es porque ya pasó un filtro de la autoridad. El artículo 29, fracción cuarta, en su inciso A, establece que yo como contribuyente, yo mando un archivo. Ese archivo todavía no es un comprobante fiscal, es un mensaje de datos, es un documento de texto, si así le quieres llamar, pero no es un XML porque no se le ha incorporado certificado y folio. Y el 29, fracción cuarta, inciso A, dice que yo remito al SAT antes de la expedición del comprobante el archivo con el objeto de que éste proceda a ¿quién? Pues el SAT. El SAT, ¿qué tiene que hacer con ese archivo, ese mensaje de datos, ese archivo de texto que yo le envío o le envía el proveedor de certificado, el de facturación? El SAT, ¿qué tiene que hacer? Pues validar el cumplimiento de los requisitos, asignarle folio e incorporar sello. En mi opinión, todos los comprobantes, y eso lo refuerza el artículo 63 de Código en su último párrafo, hay una presunción del comprobante. Si yo le mandé un comprobante a la autoridad con los requisitos y el SAT me lo regresa, le incorpora folio y le incorporó su certificado, recordemos que el comprobante lleva mi certificado del emisor, el certificado del SAT, y si hay un tercero de por medio, el certificado también del tercero. Cuando el SAT le incorpora el folio y el sello digital contenido en el certificado, el comprobante ya tuvo una validación de los requisitos del 29A, y en el 29A están todos los requisitos de los comprobantes. El 29A habilita a el portal del SAT, a las guías del SAT, a los catálogos del SAT que están vía miscelánea. Todos los requisitos, todos los complementos están en el 29. Y si yo ya remití el archivo al SAT, el SAT ya lo validó. Ya lo validó, ya le dio la bendición. No puede venir el día de mañana y decir al SAT, oye, es que a tu comprobante le faltó un complemento de traslado de dominio. A ver, espérate, pero es que yo te lo envié. Se supone que tú ya lo validaste. Oye, es que tu comprobante estuvo mal la descripción, estuvo mal la clave de producto y servicio, estuvo mal la clave de unidad de medida, estuvo mal el dato del receptor. Espérame, pero es que tú lo validaste. Recordemos que ahorita cobra mucho peso jurídico la validación del 4.0. Afortunadamente, ayer salió la miscelánea, se confirmó, ya se confirmó legalmente, porque ya lo teníamos en anteproyecto de miscelánea, ya se confirmó la ampliación del periodo de convivencia de 3.3 y 4.0 hasta junio. Y eso qué bueno, porque nosotros hemos hecho mucho énfasis principalmente en el comprobante de nómina, de que hagan la base de datos de sus trabajadores. El código postal. El código postal, maestro. 4.0 no vamos a poder timbrar nómina si el trabajador no tiene el código postal registrado en el sistema de la base de datos del SAT. Necesitamos ya ir armando, necesitamos ir haciendo pruebas. Yo le digo a las empresas, tímbrate una nómina con 4.0 para que valides que el día que ya esté obligatorio 4.0 no tengas ningún problema. Y ya vas a ver de qué trabajadores no podemos validar el código postal, o no está registrado ante el SAT, o a lo mejor obtuviste el RFC a través de CUR hace algún par de años y ese procedimiento no te daba código postal. Lo hiciste a través de ficha de trámite y ficha de trámite masiva con los CUR de los trabajadores, pero eso no nos dio código postal. Y a lo mejor va a tener que ir el trabajador al SAT a actualizar sus datos, va a tener que sacar una cita. Qué bueno que se amplió el periodo de convivencia, pero no hay que confiarnos. Hay que hacer nuestra base de datos de clientes y de trabajadores ya con los datos actuales. En este caso con los códigos postales correctos. Yo les digo a los clientes, a las empresas, ya vele pidiendo a tus clientes su constancia de situación fiscal. Y de ahí toma los datos para que lo cargues a tu sistema de facturación. Y ve haciendo pruebas. Eso es lo bonito de 4.0. Podemos ir alternando. No te casas con una versión. Puedes ir combinando una versión. Puedes ir combinando la otra versión. Y cuando nos alcance el destino, que se supone que va a ser en julio, tú ya tengas todos tus códigos postales, ya hayas hecho pruebas. Es más, ya hayas facturado con 4.0.
Y este 29, esto es lo que le dice al SAT, tú tienes que validar que ese archivo que te mandó el contribuyente cumpla con todos los requisitos del 29A. Y es muy lamentable en los procedimientos de fiscalización que viene y que mi comprobante no cumplió con este requisito y se rechaza la deducción y se rechaza el acreditamiento. A ver, espérate. Entonces aquí también hay una violación de tu parte en que no hiciste la validación en términos del 29, fracción cuarta, inciso A. Ok. A nuestros amigos de Face, muchas gracias por seguirnos. Estamos charlando con ustedes sobre un tema, bueno, no un tema, una